Estamos listos, Rubén. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera sesión que nos va a dar Rubén en este año con sus interesantes pláticas, como siempre. La verdad es que sí se extrañaron estas semanitas que nos tuvimos, pero ya estamos aquí y estoy segura que esta será una nueva historia y una nueva plática con un Israel en realidad es pequeño, no lo creo. Vamos a ver qué nos dices tú. Les damos la más cordial bienvenida a toda la gente que está conectada, tanto en Zoom como en Facebook, y les recordamos que esta y todas nuestras pláticas quedan grabadas en nuestras plataformas, también en YouTube, para que puedan verlas por si no pudieron entrar por alguna razón en este momento o saben de alguien que quiera verla, para que puedan disfrutarla igual que nosotros. Asimismo, les recuerdo que al final podemos hacer preguntas y respuestas, tanto en el chat como en preguntas y respuestas o en Facebook, y los que quieran, con mucho gusto, Reuben nos contestará. Reuben, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias, bienvenidos todos los que están conectados. Y bueno, pues te cedo el micrófono para que empecemos, Reuben. Perfecto. Gracias. Bien, entonces quiero aprovechar y agradecer a la Quejile y a Anita que está organizando estas pláticas y también a todos los que están asistiendo a esta interesante plática. El tema de hoy que quisiera desarrollar es si Israel es realmente un país pequeño. Y vamos a analizar algunos aspectos de este asunto. Vamos a ver qué pasa en Europa, vamos a ver qué pasa en Medio Oriente y vamos a entrar en la demografía de Israel. Entonces, primero quisiera mencionar el punto que la idea que nosotros crecimos con ella es una idea generalizada que Israel es un país pequeñísimo, un pequeño punto en el mapa, un tamaño del estado de Nueva Jersey en Estados Unidos o algo así, muy pequeño y allá en el Medio Oriente. Y muchos mapas turísticos que ustedes ven de Israel realmente es así, porque de superficie es realmente muy, muy pequeño. Hoy vamos a ver si esta noción de un país pequeñísimo es una noción realista. Entonces, les cuento que actualmente Israel tiene 9 millones de habitantes y un poco más. Y la idea que es un país muy pequeño no es tan correcta. Geográficamente es un país muy pequeño, pero demográficamente es un país mediano y que tiene perspectiva de crecer y con las proyecciones que vamos a ver, va a crecer más que otros países en Europa, está claro, pero más sorprendente en Medio Oriente también. Un punto más sobre la superficie del país. Una superficie de un país no significa y no representa su poderío, ni poderío cultural, ni moral, ni tecnológico, ni económico, ni su importancia política, ni su poder bélico. En fin, todas estas cosas no tienen relación directa con la superficie, con el tamaño físico. Y eso creo que está claro. Por ejemplo, cuando queremos medir la potencia económica de un país, ¿qué calculamos? Calculamos el Producto Interno Bruto por cápita. Quiere decir, dividimos el valor de todos los servicios y todos los productos que se fabrican en este país y lo dividimos por el número de personas que viven en este país y tenemos un medidor que puede servir para comparar con otros países.
y decir, mira, este país tiene un ingreso más alto, el otro más pequeño. Pero en ninguna parte nunca van a encontrar por ejemplo, un criterio que dice Producto Interno Bruto por superficie, por kilómetro cuadrado. Nunca, porque no tiene sentido. No hay una relación entre el tamaño físico de un país con su poder en los diferentes aspectos que ya mencionamos. Y ahora quiero hablar de Europa. Ese es el mapa de Europa que todos conocemos. Tiene muchos países, pocos son grandes. La mayoría está mediana y pequeña. Yo armé una pequeña tabla y dividí todos estos países en grupos para que sea más fácil de analizar. Y aquí podemos ver la tabla. El primer grupo es un gigante que es Rusia. La verdad que en Europa Rusia es el gigante, el más grande. En el segundo grupo tenemos 4 países: Alemania, Francia, Inglaterra e Italia. Se me olvidó decirles que Rusia anda en 147 millones de personas. Esos son los habitantes. El segundo grupo que mencionamos tiene entre 60 y 83 millones de habitantes. Es el segundo grupo de punto de vista de tamaño de habitantes. El tercer grupo son 3 países, España, Ucrania y Polonia, que son del 36 millones hasta 47 millones de personas. En el cuarto grupo tenemos a Rumanía y Holanda con 17 a 19 millones de personas. Y ahora llegamos al grupo 5, que es el grupo más grande en Europa, que tiene 14 países, Bélgica, Grecia, bueno, aquí podemos ustedes ver, no sé si se puede ver, si no les leo, Suecia, Portugal, Hungría, Bulgaria, Israel, Australia, Switzerland, ¿cómo se dice eso? Bueno, Switzerland, Bulgaria, Serbia, Dinamarca y Finland. Entonces, esos son los países más típicos en Europa. Esos son la mayoría y son países típicos medianos. Debajo de este grupo, del grupo 6, tenemos países, y esos países tienen de 6 a 11 millones de habitantes. El grupo siguiente es Eslovaquia, Irlanda, Croacia, Bosnia, Albania, Lituania, Moldavia. Son países más pequeños todavía, de 3 a 5 millones de habitantes. Después tenemos el grupo 7, ya de países mucho más pequeños, que son los países de los Balcanes. Vamos a ver por qué Europa tiene tantos países pequeños, pero en este momento le digo entre 1 y 2 millones de personas. Y tenemos otro grupo, que es el grupo 8 de Luxemburgo, Malta, más pequeños de 0 a 0.34 millones de personas, y países muy pequeños que hablamos en otra conferencia cuando hablamos de Medio Oriente, que es Andorra, que es Liechtenstein, que es Mónaco, San Marino y el Vaticano. Esos son menos de 180,000 habitantes. Entonces, esta es la composición demográfica de Europa. Pero otra vez vuelvo a recalcar el hecho que el grupo mediano es el grupo 5, donde se encuentran la mayoría de los países, 14 países, y Israel está entre estos países. A ver.
Ahora quisiera mostrarles un gráfico que compara lo mismo que hemos visto ahora, las poblaciones de los países de Europa. Y aquí vemos a mano izquierda la distribución de la población en el año 2020, en esta parte, y a mano derecha tenemos una proyección a 2035, 55, perdón. Ahora, fíjense algo que todos conocemos. Primero, casi todos los países europeos, inclusive el gigante ruso, están decreciendo. Quiere decir, la población está disminuyendo. Y ya saben ustedes también que hay unos criterios que dicen, si no hay una natalidad de más de 1.8%, entonces esos países van a desaparecer en el futuro. Para mantener la población y la cultura de un país, debe tener una natalidad de 2.1 niños por familia. Si estamos bajo de eso, los países van a decrecer, van a ser más pequeños cada vez. Entonces, si vemos acá en este gráfico, vemos que Rusia va a decrecer de 147 millones a 134 millones. Lo mismo, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, el segundo grupo, también van a ser más pequeños, según las proyecciones. El tercer grupo, España, Ucrania y Polonia, también va a decrecer. En fin, es una característica de casi todos los países europeos que están en una fase de decrecimiento. Y si siguen así durante muchos años, se va a perder la cultura, se va a perder todo lo que significa este país. Entonces, esa es la primera característica de los países europeos. Pero fíjense, volvemos al tema nuestro que es Israel. Hoy día, estamos en 2020, Israel está más o menos a la mitad de los países medianos, a la mitad de esta cuadra del grupo de los países medianos. Porque si descartamos los tres primeros grupos, que son los grandes, yo acumulé todos los demás países en un solo grupo, que le llamo países medianos y pequeños. Entonces vemos que Israel hoy día está en la mitad o un poco más de la mitad de este grupo, ¿verdad? Pero fíjense qué pasa, según las proyecciones, en 2055. Israel, que está aquí en rojo, va a subir en este grupo y va a ocupar el segundo lugar después de Holanda. Y si seguimos proyecciones más adelante, que no tiene sentido porque pudo haber tantas cosas y tanta incertidumbre, pero se espera que Israel va a ser el país de los países más grandes, por lo menos del grupo mediano. Ahora, el motor de Israel crece por dos motores de crecimiento. Uno es la natalidad natural, y en eso también hubo un cambio muy grande que gracias a los religiosos, pero también la población israelí, los jóvenes que viven en Israel que no son religiosos, ya están en la moda de tener de 3, 4 hijos. Agregamos a eso lo que pasa con los religiosos que tienen muchos más. Entonces ya la natalidad de los israelíes, imagínense, es más alta que la población árabe en Israel. Es algo sorprendente que yo cuando lo vi la primera vez me sorprendí, porque toda la vida crecí con la idea que demográficamente nos van a ganar los palestinos y los árabes, porque nada más con algunas generaciones de crecimiento natural van a tener una población mucho más alta que los israelíes. Bueno, las cosas han cambiado. Hoy en día
se cambió esta tendencia y la población israelí tiene una tasa de natalidad mayor que la población árabe en Israel. Y por eso va a llegar a crecer más rápido. Pero eso es solo un factor. El otro motor de crecimiento es la inmigración. Israel es un país de migración. Todos judíos del mundo tienen el derecho de regresar o hacer aliyá, regresar a Israel, tener la ciudadanía. Y ese es otro factor, otro motor que aumenta la población de Israel. Entonces, con los dos factores que mencionamos, el resultado es tan sorprendente que Israel realmente crece más rápido que la población árabe en alrededores. Y la migración depende de la situación política mundial. Cuando hay problemas en Argentina, donde había 1 millón de judíos, se bajó la población judía a 500,000. Cuando hay problemas de antisemitismo, etcétera, en Francia, como últimamente sucede, y en Europa, entonces ustedes pueden encontrar una aliyá, una migración de Francia, de Europa, de Estados Unidos, etcétera. Entonces, eso no depende tanto de Israel, pero es un hecho que existe una aliyá. Entonces, yo creo que podemos dejar lo que es Europa y hablar ahora de lo que es Medio Oriente. Aquí tenemos un mapa de Medio Oriente con los países del Medio Oriente, desde Marruecos hacia el oeste, Algeria, Libia, Egipto, en fin, Saudi Arabia, Irán, Irak, Afganistán. Todos conocemos este mapa. Pero aquí quiero hablar de un fenómeno que existía en Europa y existe todavía en Medio Oriente, y este fenómeno lo llamamos, ¿alguien me podría ayudar? La explosión demográfica. La explosión demográfica es un fenómeno que es el siguiente. Gracias a los avances tan rápidos de la medicina moderna, entonces la tasa de la mortalidad de la población en Europa en el pasado y ahora en Medio Oriente están bajando rápidamente. En cambio, en el pasado, las familias todas tenían muchísimos hijos porque la tasa de mortalidad era muy alta. Entonces, de muchos hijos que nacieron, quedaron pocos que sobrevivieron. Y en esta forma, la población creció en una forma gradual, lenta, durante muchos, muchos años, por la tasa tan grande de la mortalidad, por condiciones higiénicas y de medicina. Entonces, al introducir los avances tecnológicos de la medicina, que eso era relativamente muy rápido, se descubrió la penicilina y se podía vacunar, etcétera, etcétera. Entonces sucedió un desequilibrio en las poblaciones mundiales y a eso llaman la gente de la demografía explosión demográfica. Entonces, el ajuste del ser humano y de las familias a este fenómeno era lento, no era tan rápido, no se dieron cuenta del cambio tan drástico que sucedió en la medicina y siguieron con sus costumbres de muchos niños. Y por eso, si por un lado bajamos la tasa de la mortalidad de repente y rápido, pero la costumbre social de las personas sigue como era hace muchos años y está cambiando, pero lentamente, hay un crecimiento explosivo de la población. Ahora,
Eso sucedió en Europa, mucho antes del Medio Oriente, pero la gente poco a poco se dieron cuenta que es muy difícil de sostener tantos niños. Económicamente es cada vez más difícil. Entonces ajustaron su comportamiento, tienen menos niños por familia y llevaron otra vez a un equilibrio de un crecimiento normal o natural de la población. Pues este es el fenómeno de la explosión de la población. Quiero decirles que en Europa sucedió también, pero hace 200, 300 años. Y ya pasaron esta etapa y ya llegaron a una situación donde al revés, esta tendencia no es explotación, sino explotación negativa. En cambio, en Medio Oriente la diferencia que se encuentra todavía en la etapa de explotación, sí, de la población. Todavía siguen creciendo muy rápido porque el equilibrio no ha llegado. Y si vamos ahora a analizar este cuadro, vamos a ver lo siguiente. También lo dividí en grupos grandes para que sea más fácil de hablar y no entrar en detalles de cada país. Bueno, el gigante del Medio Oriente, o Rusia del Medio Oriente, Rusia, el gigante de Europa, es Egipto. Egipto hoy día, 2020, tiene 102 millones de habitantes y se estima que en 2055 tendrá 160 millones de habitantes. Este cuadro está 170 casi. Entonces, ustedes pueden notar que la explosión demográfica sigue su ritmo, sigue su desarrollo. Los otros, el grupo 2, son dos países que lamentablemente son adversarios de Israel. ¿Y cuáles son? Turquía e Irán. Esos son los del segundo grupo que tienen 94 millones de habitantes, 84 millones de habitantes y van a llegar hasta 105 millones de habitantes. Quiere decir, siguen aumentando su población, no como en Europa. El tercer grupo es Algeria, Irak, Marruecos, Yemen, Saudi Arabia, que tienen de 30 a 44 millones de habitantes, y podemos ver que en el futuro, en 55, van a crecer hasta 63 millones de habitantes. Quiere decir, vemos aquí lo que hablamos, que la explosión demográfica sigue en Medio Oriente. Eso tiene muchas implicaciones. Problemas, por ejemplo, Egipto, están hablando que va a haber hambruna, que este país no va a poder alimentar 170 millones de habitantes. Y es un problema muy grave para Egipto. Otra cosa es si el crecimiento económico no va a ser suficientemente rápido, este país va a ser cada vez más pobre. En fin, el Medio Oriente enfrenta problemas económicos por este fenómeno demográfico muy, muy graves. Pero ese es un capítulo aparte y quisiera regresar a Israel. Si vemos acá a mano izquierda, ¿dónde está Israel hoy día en Medio Oriente? En el grupo que yo llamé medianos y pequeños. Y aquí pueden ver los países medianos y pequeños. Ustedes pueden ver que a pesar de todo lo que hablamos, hoy día Israel está otra vez más o menos en la mitad de este grupo. Pero a pesar de la explosión demográfica del Medio Oriente, Israel se calcula que en el año 2055 va a ocupar el primer lugar de los países medianos y pequeños. Quiere decir, para resumir, que demográficamente Israel va a ser también un país mediano
en el grupo de medianos el primero, inclusive en el Medio Oriente, gracias a los dos fenómenos de aumento de la población de israelí que hemos hablado anteriormente. El último capítulo que quisiera mencionar es un pensamiento de lo que hemos empezado. Ustedes saben que Israel, la idea de crear el Estado de Israel fue Theodor Herzl en el siglo XIX, que pensó que el pueblo judío, después de lo que vio, lo que pasó en Europa con los pogromos en Polonia y todas las persecuciones de los judíos, él pensó que Israel, la única solución del pueblo judío va a ser un país donde se alojan todos los judíos. Y escribió un libro, Alt-Neuland, donde analizó diferentes alternativas. Una era África, otra era Israel, Palestina, etcétera, etcétera. Eso era la primera etapa. En la segunda etapa, 70 años después, de cuando nació el Estado de Israel, ya estuvimos en una etapa muy diferente. En la época de David Ben-Gurión, los problemas no eran encontrar una patria para el pueblo judío y discutir si va a ser posible en África o en Uganda o tal vez en Palestina o tal vez en Argentina. En fin, en esta etapa de Ben-Gurión era ya cómo organizar y cómo establecer el Estado de Israel, cómo recibir toda la aliyá, todas las personas que inmigraron a Israel. Quiero decir, era una etapa muy diferente, como cualquier país que pasa diferentes etapas. Entonces, y aquí quiero mencionar que la población de un país es como un esqueleto de una civilización. La población es el esqueleto encima del cual se forma y se construye una cultura, que son los músculos y son la piel y todo lo demás. Pero es solamente un esqueleto, no es lo más importante. Pero no es suficiente para explicar un poderío de una nación. Quiere decir, no necesariamente un país con más habitantes es un país más poderoso. Y de todos los puntos de vista que ya hemos visto. Quiero mencionarles un hecho que los grandes imperios de los países europeos fueron construidos por países enormes y grandes. No, también por países pequeños. Aquí lo que vemos en rojo, vemos todos los países europeos que eran colonialistas, que tenían un imperio. Entonces vemos Portugal, vemos España, vemos Suecia, Bélgica, Dinamarca, también Holanda, también España, claro, Italia, etcétera. En fin, el punto que quiero mencionar acá, que el número de habitantes de un país no necesariamente está reflejando el poderío de este país. Y el hecho histórico es que países muy pequeños, relativamente como Portugal o como España, tenían colonias y conquistaron medio mundo. El sol nunca se ha puesto en el imperio de España. Bueno, entonces, lo que quiero decir que hoy en día estamos en una época diferente, donde se construye imperios no en base de guerras y conquistas como han hecho en los siglos anteriores los países colonialistas, sino en base de establecer una ventaja cultural, una ventaja moral, una ventaja tecnológica, en fin, ya
se construye imperios a través de una transferencia de contenidos culturales, económicos y tecnológicos. Así se construye hoy día los imperios. Y para concluir con una observación optimista, que Israel podría ser un líder poderoso en lo que es la transformación de contenidos culturales, económicos y tecnológicos en el Medio Oriente a través de una coalición con otros países de la región que aceptan a Israel como líder en esta, digamos, en crear el nuevo imperio tecnológico, cultural, moral, etcétera, etcétera. Entonces, con eso yo terminé. Voy a soltar el micrófono para abrir la sesión para comentarios o preguntas o cualquier otra cosa. Con mucho gusto. Si alguien tiene alguna pregunta, nada más abra su micrófono. Les pedimos que sea en orden, por favor. Gracias. Yo sí quiero que... Puedes hablar. ¿Yo? Sí. Quería preguntar, buenas noches, señor Reuben. Muchas gracias por sus pláticas tan interesantes, la verdad. Quería yo preguntarle, usted mencionó al principio que, bueno, está disminuyendo la población en toda Europa. ¿Qué hay de los musulmanes que se están radicando en Europa y ellos sí se proliferan muchísimo? ¿Qué va a suceder con eso? ¿Qué cree usted que pueda suceder? Bueno, muy buena pregunta. Excelente pregunta. Mira, es verdad, estamos en un inicio de un proceso donde hay inmigración de poblaciones relativamente ya grandes de musulmanes, de refugiados de Siria y de Medio Oriente, por la situación tan volátil que está en Medio Oriente, que inmigraron a Europa y realmente tienen tasas de nacimiento o de crecimiento más alto que los europeos. Pero tampoco no llegan digamos, como antes, 8 o 7 niños por familia, como está en Medio Oriente. Sí, Europa les influyó, sí, la situación económica y la sustención de muchos niños es muy difícil, complicada, para dar educación a tantos niños y todo lo demás. Entonces, sí es un factor que compensa un poco tal vez la muy baja natalidad de los mismos europeos, pero no llega suficiente todavía a compensar todo eso y hacer que Europa crece. Podría ser en el futuro que llegaremos a eso, pero no sé, no tengo idea. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta. Tengo entendido que aunque la natalidad de los árabes en Europa no es tan grande, es muchísimo mayor que la de los europeos y en unos 20, 30 años van a sobrepasarlos. Sí, esa es verdad. Puede ser que el país como decrece, quiere decir, baja en total de la población, pero dentro del país, la relación entre musulmanes y europeos va a variar a favor de los musulmanes. Eso está claro. Ese es el problema. Claro. Primero los trajeron porque no tenían suficiente gente para trabajar, porque hay gente grande y casi no hay gente joven. Y ahora resulta que salió peor, porque se los van a empezar a comer a ellos los musulmanes. La verdad que Europa está muy preocupada por eso. Europa abrió sus puertas con unas ideas de liberalismo, de las ideas que salieron de la Revolución Francesa, que somos iguales todos, que libertad y todo lo demás. Entonces, y por eso, y dijeron que puede haber una cultura multicultural. Quiere decir, podemos vivir en paz y tranquilidad en una cultura multicultural
musulmanos y budistas y judíos y cristianos y todos. Y Holanda y, bueno, toda Europa se rigieron con esta idea idealista muy bonita. Pero la pura realidad creo que les llevó la realidad les llevó a considerar y a aprender que como ideal y como principio está muy bonito y muy atractivo, pero en la realidad la gente son tribus y cada uno se siente mejor con los suyos, la gente que habla su idioma, la gente que reza como él, la gente que come lo que come él. En fin, es algo universal del ser humano que se siente mejor con los suyos. Y la idea o la ideología de crear una sociedad multi-heterogénea, multicultural, no fue tan exitosa, para para no decir mucho. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Entonces, tal vez yo quisiera concluir. Dijo, la última nota de esta conferencia era optimista. Yo creo que Israel tiene mucho potencial de ser líder, primero en el Medio Oriente, y eso ya vemos con el acercamiento de los países del Golfo Pérsico y otros que quieren acercarse a Israel, también por nutrirse de cosas o de valores y de tecnología y otras cosas que Israel puede darles. Entonces, yo creo que Israel podría ser un líder importante de Medio Oriente, igual como en todo el mundo, como está en algunas ramas o algunas tecnologías específicas. Y eso es algo que debe alegrar a todos nosotros. Y con eso termino. Gracias. Gracias. Gracias, Rubén. Teníamos esta plática como la primera parte. ¿Vas a dar una segunda parte en 15 días o vemos otro tema? No, mira, yo sí robé un poco de tiempo, pero terminé en 1 hora, pero vamos a ver otro tema Ok. diferente. Ok, entonces nos ponemos de acuerdo. Así es. Perfecto. Está bien, si no hay más preguntas, entonces pues les damos las gracias a todos por haber estado aquí. Les recordamos que la plática queda grabada en nuestras redes, tanto de YouTube como de Facebook. Y Reuben, muchísimas gracias por esta interesante plática. Y primero Dios, nos vemos en 15 días con un tema otra vez interesante. Muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias. Gracias. Igualmente, cuídense mucho. Gracias. Bye, bye. Hasta luego.